Gracias. Hola, buenos días a todos. La desmañanada. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Bueno, vamos a platicar. Si ven que me muevo un poco extraño, es que esta aula tiene cámaras por todos lados y no estoy muy acostumbrada, pero bueno. Como recuerdan, ayer estábamos platicando de lo que es la iniciativa popular o lo que es la iniciativa ciudadana. Platicamos que son mecanismos de una democracia directa en donde el pueblo o la ciudadanía, de manera directa, sin intermediación de representantes, tiene el derecho o la facultad de programar o proponer, hacer propuestas para ya sea crear, modificar, derogar preceptos normativos o incluso presentar iniciativas de ley. Quedamos que de entrada la Constitución faculta, perdón, ayer lo dije mal, me estuve refiriendo a la fracción quinta del artículo 71 y no es la quinta, es la cuarta, discúlpenme. Entonces, en este orden de ideas, el día de hoy vamos a desarrollar lo que podría ser, lo que es en nuestro ámbito nacional y cómo se van a sorprender cómo es la aplicación de esta figura en el ámbito internacional, ¿no? Para que notemos las diferencias de. Entonces, ya dijimos en dónde está fundamentada esta facultad, a nuestro nivel nacional, en donde la tenemos regulada. Ahí estamos, espérenme para que se mueva porque ahí está. Les pido disculpas de verdad de antemano porque ayer yo creo que estaba medio dormida y pues sí, les di el fundamento mal. Pero es en la fracción cuarta que establece la posibilidad, facultad de los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley. Cuando se trate, el porcentaje es de 0.13% de la lista nominal, como nos decía Rubén muy acertadamente. Y es la facultad del Congreso de la Unión legislar en materia de iniciativa ciudadana. ¿Ok? El Congreso es el que tiene esta facultad. ¿En dónde se encuentra el fundamento legal de esta disposición? En la fracción 29ª, inciso Q del artículo 73 constitucional. En esta fracción se establece esta facultad del Congreso para legislar en materia de iniciativa ciudadana. Hasta aquí creo que todos ya tenemos un esbozo, ya entendemos perfectamente bien qué es esta figura y una vez que ya tenemos esta fundamentación en la legislación y sabemos que está regulada, vamos a ver qué es lo que sucede. Mire, aquí lo repetí. Vamos a ver qué es lo que sucede en cada una de las entidades federativas. Si está regulado, si no. De antemano, yo nada más les comento que aquí yo puse nada más 3 ejemplos puse 5 ejemplos de entidades federativas. Ahora bien, en cada entidad federativa, la regulación y legislación de esta figura de la iniciativa ciudadana o popular, los porcentajes varían atendiendo a la entidad federativa. Porque acuérdense que en ejercicio de su facultad soberana, cada estado tiene la libertad de legislarlo de acuerdo a esta facultad. Entonces, cada una de las entidades federativas contempla la iniciativa popular y establece este porcentaje necesario para que proceda. Si decimos y acabamos de comentar que nuestra constitución política se establece el 0.013%, ¿no? Para poderla iniciar, les puse casos, por ejemplo. Aguascalientes establece el 1%. Chiapas, el 1.5%. Fíjense la diferencia a nivel federal y a nivel de entidad federativa. O sea, mientras a nivel federal se establece este 0.13%, en Aguascalientes es el 1%, en Chiapas es el 1.5%,
En la Ciudad de México es el 0.4%, Durango 3%, Guerrero 0.2%. Se dan cuenta que en algunas entidades federativas, para poder ejercer o para poder llevar a cabo esta figura, se requieren más o menos, pero son más que a nivel federal, si se dan cuenta el porcentaje que se pide en las entidades federativas. ¿Ustedes qué creen que pasa cuando se establece un parámetro mayor o menor? Cuando el parámetro o el porcentaje que exige la ley para poder llevar a cabo esta figura, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo platicábamos ayer. ¿Cómo le hacemos con un porcentaje mayor para poder ejercer este derecho? Pues se complica, ¿no? A mayor número, pues ¿qué hacen? Si no juntas ese porcentaje, no puedes ejercerlo, no puedes ejercer este derecho, no puedes llevar a cabo esta facultad. Y si les estoy diciendo que a nivel federal es ese porcentaje, ¿en qué radicará? Si nosotros, la Constitución establece uno más chiquito y las entidades federativas, pues por ejemplo, miren el caso de Durango, el 3% de la lista. ¿No les parece muchísimo? Bueno, hablamos de un 3% y realmente no es muchísimo. Pero ¿qué pasa estableciendo estos porcentajes? ¿Qué pasa si hay un descontento o la ciudadanía quisiera, ¿no?, y iniciar con este mecanismo, llevar a cabo este mecanismo? Sí, ¿a qué se debe la disparidad de porcentajes? ¿A qué se debe la disparidad de porcentajes? Pues mira, la verdad, Elizabeth, es, como lo dije en un principio, es una facultad soberana de cada uno de los estados establecer los porcentajes. El criterio que haya adoptado el legislador en cada uno, el legislador de las entidades legislativas para establecer estos porcentajes, pues la verdad, siendo sincera, lo desconozco, pero puede, más bien, atiende a la densidad de población que existe en cada una de las entidades federativas, ¿no? Ese puede ser un criterio para establecer estos porcentajes. Porque hay estados que tienen una densidad de población mucho más pequeña que otros. Hay unas entidades federativas que tienen, atendiendo a su extensión territorial, ¿no?, son enormes, pero su densidad poblacional o su listado nominal puede ser menor que su territorio. Luego hay, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuántos habitantes o cuántos inscritos en la lista nominal hay en la Ciudad de México? ¿No? Entonces, el criterio que adopta en ejercicio de su soberanía cada una de las entidades federativas atiende a cuestiones de densidad poblacional, de cómo está distribuido. Es criterio completamente como decíamos, ¿no? Las cámaras que legislan hacen leyes, crean leyes nuevas. ¿Cuál es el criterio? A nosotros, que somos los que los ponemos a esos representantes en donde están para que ejerzan nuestra soberanía, nos preguntan, ¿nos dan acaso una consulta previa antes de dar una iniciativa de creación de leyes? ¿Ustedes las han visto? ¿A poco cada vez que van a crear una ley sale en la televisión, en el diario oficial? Sí, sabemos la exposición de motivos, por supuesto, pero eso es cuando ya está la ley, ya está la propuesta. Pero previamente, nosotros como ciudadanos tenemos conocimiento de cuántas leyes, aunque la Constitución señale cuántas leyes pueden en determinado tiempo realizar o crear los legisladores,
¿No los avisan a nosotros como ciudadanos? No. Luego legislan en materias que ni siquiera nos interesan, como decíamos ayer. Hay más interés en legislar y en materia de protección del medio ambiente, pero efectiva, real, de protección a los animales. Hay cosas que requieren mucho mayor atención. ¿Y sobre qué se legisla? Hace poco no estaba que querían sacar la ley en materia de electricidad. Atender estos criterios es importante para darnos cuenta que estas figuras, como la que estamos platicando hoy de la iniciativa popular, para que al momento de concluir esta clase lleguemos a la conclusión de si es aplicable en nuestra realidad, aun cuando está legislada y está regulada, ¿sí? Constitucional y legalmente. ¿Sale? Entonces, en este orden de ideas, vamos a decir por qué surge la necesidad de implementarla. ¿Por qué esta figura que es democracia directa, cuando yo les estoy diciendo que tenemos una, bueno, no les estoy diciendo, todos sabemos que tenemos una democracia representativa, introducimos a nuestra legislación la figura de la iniciativa popular, que, repito, no nos confundamos con participación ciudadana, porque no es lo mismo la participación ciudadana que la iniciativa popular. La participación ciudadana, como platicábamos de las asambleas y, y de los plebiscitos y estas figuras que en donde pareciera ser que son, bueno, sí son de democracia directa, pero no tiene nada que ver porque ¿qué naturaleza jurídica le podemos dar a la iniciativa popular o ciudadana? Alguien que me diga. Ayer lo platicamos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este mecanismo? Legislativa. Muy bien, Elizabeth. O sea, es legislativa. Estamos hablando de que esta figura es única y exclusivamente esa facultad que tenemos como ciudadanos para crear, modificar o derogar disposiciones normativas. Le llamo disposiciones normativas para ya no hacer alusión a, sí, como les dije, la clasificación constitucional o legal. Ya sea que nosotros como ciudadanos querramos que se modifique algún precepto de la Constitución o que querramos crear, modificar o derogar una legislación. Entonces, esa es la distinción entre la participación ciudadana y esta figura de la iniciativa. Entonces, ¿de dónde surge esta necesidad? Bueno, la necesidad de emplear este instrumento de democracia directa se puede dar por muchas razones, y se da por muchas razones, pero básicamente podemos decir que son tres. Una, procesos de transición política. Dos, reformas económicas. Y tres, crisis de representación. ¿A qué me refiero cuando les estoy hablando de que esto se da por la necesidad por procesos de transición política? Este es el supuesto en el que, acuérdense que estamos hablando a nivel general. Cuando por alguna razón un Estado, estoy hablando en general, no de México, pasa de un régimen de gobierno, como podría ser una dictadura, transita políticamente a una democracia, en este periodo de ajustes de una forma de gobierno a otra, produce esta transición en la cual, para que se pueda adaptar de un sistema de gobierno a otro, se incluyen en la forma de gobierno nueva todos aquellos mecanismos que faciliten esta transición de un tipo de gobierno a otro. ¿Está claro lo que dije ahorita? ¿Sí? Es como si yo les dijera el ejemplo. Cuba, ¿no?
¿Saben qué forma de gobierno tiene Cuba? ¿Seguirá siendo comunista? La Unión Soviética. Estos gobiernos que son diferentes a los de nosotros, y si ustedes se acuerdan, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan los alemanes, los rusos, un momento? ¿Se acuerdan que cuando pierden la guerra tienen que hacer esa transición de gobierno en donde Alemania se vuelve democrática? Pues ese periodo en el que cambian de un régimen a otro, por eso surge la necesidad de implementar dispositivos como estos. Ahorita es un ejemplo, puede haber muchos. Ahora, me refiero a reformas. Ahora, otro factor para introducir en nuestro sistema este tipo de figuras pueden ser las reformas económicas. ¿Qué pasa cuando en un país, por políticas de carácter económico, reformas económicas, como es la situación de Argentina, ¿no? ¿Cómo está Argentina? ¿Han oído las noticias? Argentina está en un nivel económico fatal, ¿no? Muchos hablan de porque no tiene banco central como nosotros y que por eso están así, pero la razón que gusten para que estas reformas económicas, en donde cuando hay una reforma económica, ¿quién es quien padece estas reformas o estos movimientos de carácter económico? Cuando nosotros tenemos demasiada inflación, ¿qué pasa? Pues suben los precios y nos va del cocol. La ciudadanía, por supuesto. Somos nosotros quienes sigues pagando impuestos, ¿no? Tu sueldo entre los impuestos. ¿Y cómo se elevan los precios derivados de la inflación? ¿Alcanza? Entonces, al final con estas reformas económicas y todo, se empiezan a establecer desigualdades entre la ciudadanía. ¿Me explico? Es como dicen, los pobres se hacen más pobres y los pobres se hacen más ricos. ¿No han oído eso? Bueno, entonces en este sentido, ¿van a dolarizar su economía? Pues sí, tienen que buscar mecanismos para salir del hoyo económico en el que están viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se dan estas situaciones, estas reformas de carácter económico que nos empujan o empujan a implementar este tipo de instrumentos? Pues ¿cómo? Porque se pueda dar aperturas económicas, reajustes o cambios en el sistema económico. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Pues se crea un descontento social, ¿no? Porque se da la desprotección a ciertos sectores. Cuando la balanza económica cambia, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero se perjudica y se da inestabilidad a ciertos factores. No sé si alguien o todos estaban chiquitos o qué edad, pero ¿se acuerdan cuando estaba Carlos Salinas de Gortari, que le quitó ceros al peso? ¿Se acuerdan cómo se vivía en la época en la que él gobernaba? No te dabas cuenta realmente de la crisis económica por la que estaba pasando México hasta que se fue y le quitó los ceros y dejó al país fatal. ¿Qué fue lo que pasó? Todo el mundo estaba enojado. O sea, la ciudadanía estaba molesta. La privatización, todas estas cuestiones afectan y afectan directamente a la ciudadanía. Entonces, ese es otro factor. Luego, la crisis de representación. Esto les va a sonar un poquito más aplicable para la vida diaria. ¿Qué es una crisis de representación? Se implementa esta figura porque se da el alejamiento de los ciudadanos respecto de los partidos políticos por la falta de confianza. Se crea, fíjense,
se da lo que platicábamos, ¿no? Se aleja la ciudadanía de los partidos políticos, ¿por qué? Pues porque ya no creen en sus candidatos. ¿Por qué? Pues porque en sus campañas prometen el sol, la luna y las estrellas, ¿y qué comprueban cada vez que ya están en el poder? Que no cumplen con lo que te prometieron cuando estaban haciendo sus campañas. Entonces, ¿qué fomenta? Que la siguiente elección votes por ellos otra vez, votes por ese partido, o lo que dicta la historia es que como este se portó mal, la siguiente elección voy a votar por la antítesis. O sea, va saltando. Díganme actualmente si ustedes como ciudadanos tienen certeza y confianza en alguno de los partidos políticos existentes. Plena, que digan, no importa, yo con los ojos cerrados. No lo sé, es muy respetable cada quien y no vamos a meternos a cuestiones de política ni de partidos políticos ni de nada. Pero este es un factor. ¿No han oído cuando de repente son las elecciones y te preguntan entre amigos, oye, ¿por quién vas a votar? Y no falla en la reunión el que dice, no, yo no voy a votar por nadie porque todos son igual de corruptos, todos son igual de mentirosos. ¿Qué es eso cuando la gente tiene ese sentimiento? ¿Qué produce? Pues produce un abstencionismo. Y el abstencionismo, en materia del ejercicio del voto, ¿qué produce? Pues una falta de representación de la ciudadanía. Porque el que queda no es que me esté representando a mí, yo no voté por él. ¿Por qué decimos que me está representando a mí si a mí sus políticas no me gustan? ¿No? Si entendemos a lo que estamos llegando con estos tres factores. A veces el pueblo quiere votar por alguien, pero el partido no lo postula y pone a otro. Exactamente. ¿Cuándo te cae bien un candidato porque te parece sincero y tal en las precampañas y de repente el partido político pone al otro? ¿Qué sensación te da? No, pues ya no voy a votar por ninguno. Ninguno de los que está o de los que pusieron los partidos políticos es el que realmente a mí me convencía. ¿Qué genera? El efecto que genera esto es desconfianza en la ciudadanía de sus representantes. Entonces ya no hay representación, ya los partidos políticos son instituciones en donde, sí, qué padre, ¿ahora cuánto va a robar? ¿Ahora cuánto no? ¿A poco no? Estoy hablando al aire así como, porque todos se me quedan viendo como diciendo, híjole, ¿de qué está hablando? Pues sí, esa es la realidad de por lo cual se pretenden establecer estos mecanismos. Ahora, esta iniciativa popular resulta un mecanismo viable para que pueda complementar a la democracia representativa. O sea, esta democracia en la que vivimos, en donde tenemos representantes elegidos mediante el voto, se incluye esta figura para ampliar, como platicábamos ayer, nuestro sistema en el ámbito legislativo. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones. O sea, para que nosotros como ciudadanos ejerzamos de manera directa nuestra soberanía y podamos de alguna manera controlar al poder legislativo. ¿Qué tal les suena? ¿Les suena viable lo que estoy diciendo o estoy inventando? Everardo dice que no. ¿Por qué dices que no? ¿Estoy inventando o te parece si es viable o no es viable lo que estoy diciendo? ¿Ustedes creen que en algún momento podamos hacer eso como ciudadanos? Intervenir en estas fases del proceso legislativo y que además de todo controlemos al poder legislativo. ¿Sí se podrá? Miren, Everardo dice que sí. Alguien que diga que no. Elizabeth dice es difícil. ¿Alguien más? ¿No? Sí, la aventación en las mañanas es un poco complicada. Bueno, al terminar esta plática vamos a concluir si esta figura es aplicable. Existen
Dos posturas respecto de la figura de la iniciativa popular o ciudadana. Son doctrinales, no tienen nada que ver con la ley o no. Son posturas que se establecen en favor o en contra de lo que es esta figura dentro de, como forma de la democracia directa. La postura doctrinal que está o que va en contra de la figura de la iniciativa popular expone que este instrumento de democracia directa ahí me equivoqué, fíjense, tiende a debilitar el poder que ejercen los representantes electos, imposibilitando el libre ejercicio de su actuar. Por eso están en contra. Dicen, bueno, si tú los elegiste, ¿no? Y tú pusiste en sus manos, por tu soberanía, el ejercicio del poder, esta figura debilita su autoridad e inhabilita su pleno actuar. Y por otro lado, señala que tiene efectos nocivos. El hecho que la evidente falta de conocimiento, creo que José Alfredo decía un poco en la clase de ayer este punto, el hecho evidente de la falta de conocimiento y capacidad por parte de los ciudadanos para tomar decisiones sobre temas sumamente complejos. José Alfredo ayer comentaba algo, ¿no? Que muchas veces la ciudadanía no está informada, no sabe de ciertos temas, no conocemos de todos los temas. ¿O alguien sabe temas sobre aeronáutica? ¿Cómo se manejan los aeropuertos? ¿Cómo es el tráfico de aviones? ¿Qué es el cabotaje? Me está hablando en chino. ¿No querían hacer hace poquito una ley sobre el cabotaje? Que es en materia de aeronáutica. Y nosotros como ciudadanos decimos, híjole, ¿qué es eso? ¿No? ¿Y qué implica esta ley? A ver, José Alfredo, por favor. Gracias. Ciertamente hay temas sobre los cuales somos lejanos a la dinámica de lo que se pretende legislar para poder opinar. Sin embargo, creo que el hecho de que esté latente la posibilidad de que nosotros manifestemos nuestra opinión requiere que se nos informe, porque cuando hablamos y le decimos a la sociedad cabotaje, en efecto, el 90% va a decir, no tengo la menor idea de qué es eso. Pero si le dices que el cabotaje implica que las líneas aéreas extranjeras que aterrizan en México, necesariamente cualquier línea extranjera que visita México, pues aterriza aquí, y que con el cabotaje le vas a permitir a esa línea ofrecer servicios para que vaya de Ciudad de México a Tijuana, por ejemplo, que puedan hacer una parada en Tijuana y luego regresarse a Estados Unidos, y que muy probablemente esa línea pueda ofrecerte un precio muy competitivo. Entonces la gente se entera y entonces dice, sí, eso sí lo quiero. Y van a venir las líneas aéreas nacionales y van a decir, no, porque vas a acabar con el mercado. Digo, y entonces, si al pueblo o a la gente le explicas además historia, le vas a decir, a ver, espérame, hace 30 años los cañeros dijeron, no dejes entrar el azúcar de Estados Unidos porque vas a acabar con el mercado. Y la justificación fue, no, a ver, es un libre mercado y tenemos que competir y tenemos que ser capaces, y si no tenemos la capacidad de competir, entonces pues no merecemos estar en el mercado. Y entonces le vas a dar conciencia a la gente. Es decir, a ver, espérame. Entonces eso significa que la línea aérea, estas dos líneas aéreas mexicanas, si están exentas de competir con las líneas aéreas extranjeras que pueden dar mejor precio en México, o sea, todo es una cuestión de información, pienso yo. Sin duda, si me preguntan sobre... ahorita no me viene ningún tema propiamente a la mente, y no porque sepa de todo,
pero sí me baso mucho en la frase esta griega, ¿no? El homo sum humani nil ame alienum puto, ¿no? Hombre soy y nada humano me es ajeno. Creo que mientras tengamos la información adecuada para decidir, podemos ejercer ese poder de decisión. Una persona que ignora nunca va a poder decidir. Tomar una decisión con base en la ignorancia, pues es evidente que es un volado, no es una decisión, es un juego de azar. Pero para eso existe la información. Gracias. Gracias a ti. Nada más voy a dejar un punto sobre este asunto. Lo que nos dice José Alfredo es correcto. Por eso esta doctrina señala en contra de esta figura. Ahora bien, nunca olvidemos que nuestra sociedad está conformada por diferentes grupos, en donde hay gente que podemos tener acceso a información, hay otras que no. Y no porque no tengan acceso a la información y no porque no tengan la educación que podemos tener otros, ¿no? Deben quedar excluidos de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, lo decíamos desde ayer, no sé, en mi humilde opinión, si la cuestión se trata de que nuestras legislaciones son insuficientes o más bien que nosotros conformamos una sociedad en donde al existir diferentes grupos, imposibilita o más bien dificulta llevar a cabo esta figura, ¿no? Porque si estamos hablando de porcentajes para poder iniciar una ley, ¿qué? ¿Van a reunir a todos los cultos que sí sabemos del tema? ¿O vamos a reunir a todos los incultos que no saben del tema? ¿O cómo vamos a llenar esos porcentajes? ¿Con qué criterio? Y además, si atendemos a que todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué? Entonces nosotros estaríamos cayendo en estas cuestiones de desigualdad y estaríamos violentando el artículo 1 constitucional. O sea, no es una cuestión fácil, ¿eh? No es una cuestión fácil de llegar a conclusiones en donde podamos resolver el hilo negro de lo que estamos pasando. Ah, ya me pasé. Bueno, gracias por la intervención, José Alfredo. Espérenme porque ya no sé si le cambié. Por otro lado, esta misma doctrina que va en contra establece que la actuación aislada del ciudadano impide determinar la trascendencia de diversas opiniones. Hay muy poca voluntad, hay muy poca posibilidad de que se den estos mecanismos de desarrollo, porque no hay desarrollo, más bien, perdón, suficiente para su realización. Esto que acabamos de platicar es un obstáculo bastante complicado de subsanar, ¿no? Genera desproporción entre la mayoría y la minoría. Y si genera desproporción entre la mayoría y la minoría, ¿de qué estoy hablando? Pues de lo que acabamos de decir ahorita. De que las minorías que no saben se quedan afuera. De nosotros como ciudadanos, como somos mayorías. Sí, Leonardo, por favor. Leonardo, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí estoy ya plenamente conectado. Muchas gracias. Creo que ahondando un poco en el tema de la información debida que debe existir como acompañamiento o a la par de un proceso de iniciativa popular, hay que tomar en cuenta algo que, bueno, yo cuando cursé el bachillerato recuerdo algunas lecturas, entre ellas a Carlos Marx, que en algún texto mencionaba que hablar de sociedad a secas, hay que tener mucho cuidado porque es una Robinsonada. ¿A qué se refería él con una Robinsonada? Como una abstracción, como si el hombre estuviera en una isla desierta y él tuviera plena capacidad de controlar o esa ilusión de controlar y construir todo su entorno a su antojo. Creo que en los mecanismos de democracia participativa también hay que, y sobre todo en lo que tiene que ver con los medios de comunicación y la obligada y debida información que debe haber
al electorado, a los votantes, a los ciudadanos, hay que saber diferenciar entre la información técnica y la propaganda. Volviendo al muy claro ejemplo que nos da de la aerolínea, de qué es el cabotaje, yo desconocía qué era el cabotaje. Me doy cuenta que aquí hay compañeros que están informados también en esa materia, pero creo yo que viendo el caso hipotético, también sería muy cuidadoso ver quiénes están emitiendo esa información, porque estamos en una sociedad en donde abunda la información, abunda la infodemia, y creo que también es importante tomar en cuenta esos riesgos. El hecho de que existan esos riesgos no significa que esos ejercicios no se deban hacer y que sí se deba tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. Pero creo que es bien importante saber identificar y tener el criterio suficiente para identificar lo que es propaganda y lo que es información técnica que sí abona y que sí ayuda a una decisión razonada. No vamos a decir una decisión correcta o incorrecta, pero sí a una decisión razonada por parte del electorado o de los ciudadanos. Gracias, Leonor. ¿Y ustedes creen que nuestro país, cuando tomamos decisiones, son razonadas? Hace poco leí sobre la democracia consensual, tiene por objeto reemplazar a la democracia. A ver, déjame ver si lo... Ay, si puedo leer más tu mensaje. Espérame, ok. Les digo que en esta es por aquí. Vale. Dice, Everardo dice, hace poco leí sobre la democracia consensual, tiene por objeto reemplazar la democracia mayoritaria porque es muy excluyente, pues le da la espalda a las minorías. La democracia consensual busca incluir y tener en cuenta la voluntad de la mayoría y las minorías. Eso sería maravilloso. Sería maravilloso, ¿no? Pero como ustedes saben, todo lo que se plantea que parece maravilloso, la democracia cuando hace siglos se habló de esta forma de gobierno, era eso precisamente. La democracia ideal, fíjate, la democracia ideal en tiempos, puede decir, antiguos, era eso precisamente. ¿Qué pasa? No es materia de esta plática, pero me gustaría, si a los que les gusta leer, ¿no? Que lean a Norberto Bobbio. El libro se llama el camino de la democracia, la justicia. Déjenme ver cómo se llama exactamente. Y ahorita, bueno, al final de la clase les digo cómo se llama para que no pierda yo el tiempo. Espérenme, porque van a ver, ahí se van a dar cuenta. Espérenme. El futuro de la democracia. A ver. Sí. El libro se llama El futuro de la democracia. De Norberto Bobbio. Se los recomiendo. Ahí se van a dar cuenta porque él hace un estudio, es chiquito, eso sí, en donde habla de esta transición que la democracia, desde su origen, en su concepción original, y cómo los factores y cómo muchas cosas la desvirtúan, la envilecen, ¿no? Y la cambian de esa percepción que... Por eso saben que si yo o cualquiera les dice, ¿qué es la democracia? De democracia hay. Bueno, sin fin. Unas llevan un hilo, otras otro. ¿Por qué? Porque la democracia es eso. Es la participación. Hay otro libro de Bobbio, Pensar la democracia. Así es, gracias, Carla. Bueno, no sé si eres Carla, Elizabeth, Janet. ¿Cómo te podemos designar para que no me equivoque? Entonces, léanlo. Ahí nos vamos a dar cuenta de que todos tenemos en la cabeza una idea, un ideal de lo que es la democracia. Y cada quien hacernos nuestro propio concepto. El que creamos que es más apegado
o no, o lo que debería ser. ¿Y qué creen? No es. No estoy diciendo que yo sea fatalista. Lo que pretendo cuando hago estas expresiones es generar dudas, es generar la inquietud, ¿no? De aportar. José Alfredo nos aportó lo del cabotaje, Leonardo, por ejemplo, nos está aportando lo de Marx, por ejemplo, también Leonardo nos dice lo de esta democracia consensual, ¿no? De eso se trata estas charlas. Entonces, ya les dije cómo está la postura en contra, ahora les voy a decir la postura a favor de esta figura. En esta doctrina se argumenta que con estos mecanismos se propicia que los ciudadanos asuman un compromiso con la democracia, porque les da la posibilidad de tener acceso a las decisiones políticas y la posibilidad de alcanzar estas políticas públicamente. Es lo que habla José Alfredo, ¿no? Con su implementación se logra que la voluntad popular sea conocida y reconocida. Un poco lo que también Leonardo platica, ¿no? Este mecanismo ayuda a eliminar toda aquella actitud o sistema que resulte poco democrático, como dice Everardo con la democracia consensual, y evitar problemas de subrepresentación, que por otro lado permiten estos permiten mayor participación a los que tradicionalmente han sido excluidos. Estoy hablando, ¿con qué me refiero con sobrerepresentación? ¿Ustedes creen que en nuestro Congreso de la Unión necesitamos tantas diputaciones? ¿Sí o no? Como se da la democracia consensual, ejemplo, por favor. Pues yo no había oído lo de la democracia consensual. Un compañero, ¿fuiste tú, Everardo? Carla Sí, fui pregunta yo. cómo, sí, ¿dónde tienes la fuente de lo de la democracia consensual? ¿Lo leíste en algún Eh, artículo? sí, lo leí de un libro, creo que se llama Maurice Duverger, que habla sobre los sistemas electorales y te menciona sobre la democracia consensual. Es doctrinal, Elizabeth, esta postura. Gracias, muy buena aportación. Entonces, les vuelvo a decir, dentro de la democracia pueden encontrarse una infinidad de libros, infinidad de posturas, y atendiendo también a las circunstancias que vivimos. Me voy a ir un poquito más rápido porque hoy sí ya son 7:48. A ver, casi toda Latinoamérica contempla en su constitución y o en su legislación la figura de la iniciativa popular. Casi toda. ¿Y por qué digo toda? Casi toda. Porque lo que es El Salvador, Belice, Panamá, Chile, le dicen Suriname, pero es Surinam, Guyana, Bahamas y Haití, no tienen regulación en esta materia. Pero todos los demás, sí lo contemplan en Latinoamérica. Contemplado ya sea en su constitución o en sus legislaciones y o en ambas. Ahora, perdón. Vamos a hablar del contexto internacional. Les comento de manera previa que todo lo que les voy a decir ahorita, todo, la fuente la ubican en europarl.europa.eu, que es se les llama Estados Unidos, porque acuérdense que la comunidad europea, entre ellos, se les llama a los estados que están unidos a esto. Esa es la fuente en la que van a encontrar todo lo que les voy a decir en este momento. ¿Sí?
cómo en Europa, en la Comunidad Económica, más bien en la Unión Europea, para referirme correctamente, manejan esta figura de la iniciativa popular o ciudadana. Acuérdense que la Unión Europea es un conjunto de países europeos que se unen en diferentes ramas y forman esta comunidad o esta unión, ¿sí? Son varios países. Ustedes se acuerdan que Inglaterra formaba parte de esta unión, pero solamente en cuanto a una materia, ¿se acuerdan? Y que por el Brexit se sale de la Unión Europea. O sea, Inglaterra tenía libre tránsito de personas, o sea, varias materias que compartía con la Unión Europea. Sin embargo, nunca se metió en cuestión monetaria. Esto es, Inglaterra siempre tuvo su moneda, que es la libra esterlina, mientras que los miembros o los estados, partes de esta unión, adoptaron al euro como moneda. ¿Sale? Y en otras materias, hay unos estados o unos países que están en ciertas materias y otros que no, ¿no? Bueno, pero para lo que nos interesa a nosotros es realmente cómo la Unión Europea maneja esta figura. Repito, la Unión Europea son varios países, ¿sale? De Europa. De acuerdo a la normatividad del Parlamento de la Unión Europea, que es aplicable, como les digo, a la Unión Europea, se puede decir que la iniciativa popular o ciudadana es un instrumento de democracia participativa de la Unión. Así lo definen el Parlamento de la Unión Europea, como una democracia participativa. Es un instrumento de la democracia participativa. Con este instrumento, los ciudadanos que vivan en una cuarta parte de los Estados miembros pueden instar a la Comisión del Parlamento a presentar una propuesta, fíjense bien, de acto jurídico para aplicar los tratados de la Unión. ¿Por qué estoy hablando de tratados de la Unión? Mira, Elizabeth, te está dando el libro Everardo. Yo también, gracias Everardo. Entonces, yo les estoy diciendo, dice que puede instar a la Comisión a presentar una propuesta de acto jurídico para aplicar a los tratados de la Unión. Y les digo, ¿por qué están hablando de tratados y no leyes? Y acuérdense que esta unión que se hace entre estos países, cada país tiene sus propias legislaciones, pero en materias que sean comunes, ¿no? Se establecen tratados entre ellos, como el de libre tránsito de personas, es decir, tú entras a un país, tú eres francés y puedes pasar a España, a Portugal, a Alemania, sin necesidad de visa ni pasaporte. Hay libre tránsito de personas. Entonces, ¿cómo se llegaron a estos acuerdos? Cuando se forma esta unión, se forma mediante tratados entre estos países. Entonces, cuando una cuarta parte de los miembros, fíjense, de estos países quiere instar a la Comisión con la propuesta de un acto jurídico. ¿Qué es un acto jurídico? Leonardo, ¿sabes qué es un acto jurídico? Elizabeth, por favor. Ay, perdón, Leonardo, dime. Ahorita vemos, Elizabeth, dime. Un acto jurídico lo entendería, hasta donde recuerdo, es como una especie de ejercicio que tiene cualquier persona con facultad con personalidad jurídica de ejercer o de hacer algo que tenga consecuencias en la esfera jurídica de su propia persona. Ok. Así lo entiendo, Muy hasta donde bien, recuerdo. gracias, Leonardo. Gracias. Elizabeth.
Una manifestación de la voluntad de una persona con capacidad para producir efectos jurídicos, derechos y obligaciones. Sí, así es. Están bien las dos. Es la manifestación de la voluntad que va encaminada a crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones a los cuales la legislación o le da efectos de carácter jurídico. ¿No? Muy bien los dos, muchas gracias. Entonces, fíjense, aquí no estamos hablando de que los ciudadanos van a instar a la comisión para presentar una iniciativa de ley. Van a instar para que se dé o se inserte en estos tratados un acto jurídico determinado. Bueno, después, con el reglamento que se emitió, señalan las fuentes, en 2011, de esta Unión Europea, se establece que en él se establece la forma detallada de cómo debe revestirse esta iniciativa ciudadana europea. En el 2020 establecen normas nuevas para hacerlo más accesible. ¿Se dan cuenta cómo de un año, de 2011 al 20, pasaron 9, estaban establecido el procedimiento y 9 años después modifican para establecerlo y hacerlo más accesible? ¿Por qué será? Pues porque se presentaron circunstancias que hacen necesario este acceso a la ciudadanía, ¿no? Señalan también en esta fuente que hasta el momento se han presentado 6 iniciativas que han cumplimentado los requisitos establecidos ante la comisión para su presentación. Fíjense, 6 hasta ahorita. Solo 6 han cumplido con los requisitos establecidos por este reglamento. Yo pregunto, ¿aquí se ha presentado alguna? Bueno, vamos a lo que sigue. El artículo 11, apartado 4 del Tratado de la Unión Europea, el artículo 24, párrafo primero del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el reglamento de la Unión Europea número 211 diagonal 2011 y número 2019 diagonal 788. Artículos 222 y 230 del Reglamento Interno del Parlamento. En estos artículos, quien le guste el tema y quien quiera saber más, en estos artículos se fundamenta lo que es la iniciativa ciudadana. En estos artículos se da la fundamentación del procedimiento a seguir para incitar a la Comisión del Parlamento a incluir un acto jurídico. ¿Qué pasaría si se incluye un acto jurídico? Se cumple con esta iniciativa de acto jurídico. ¿Qué pasaría en estos tratados de la Unión Europea? Si se incluyen, si cumplen los requisitos y los incluyen. ¿Qué pasaría? Pues se crean efectos jurídicos nuevos para toda la Unión Europea. O sea, no es para España nada más. Es para todos los miembros. En el caso de que un acto en facultad o en ejercicio de la iniciativa ciudadana se incorpore a estos tratados, el efecto jurídico que va a tener va a afectar o va a inferir en las esferas de todos los ciudadanos de todos los países que forman la Unión Europea. Eso es importantísimo que nos quede claro, para que vean la relevancia de lo que tiene este instrumentito. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Que para ellos lo pongo porque es parte de nuestro tema en casos internacionales. Si recuerdan el índice y el título de este diplomado, es para que conozcamos y antepongamos cómo estamos regulados nosotros y cómo están regulados ellos. Y ustedes puedan emitir una opinión y tener conocimiento para emitir una opinión. Es un poquito engorroso, pero voy a tratarlo de hacer la forma más rápida para que acabemos en una hora adecuada y se puedan ir a tomar un café.
¿Vale? Bueno, ¿cómo es el procedimiento que establece el Tratado de la Unión Europea para llevar a cabo esta iniciativa ciudadana? Acuérdense que yo ya les voy a hablar de que ya está modificado para simplificarlo, ¿eh? Van a ver ahorita, para simplificarlo. El primer punto o el primer momento para incitar esta facultad ante la comisión y poder proponer un acto jurídico que modifique sus tratados es ciudadano. Al principio les dije, para poder incitar es una cuarta parte de los ciudadanos de los países que sean miembros o sean estados de la Unión. Entonces, primero es ese requisito, una cuarta parte. Después, dentro de esa cuarta parte de ciudadanos, se tiene que integrar un comité de ciudadanos. Este es el primer paso. ¿En qué consiste? En establecer un comité organizador compuesto por al menos 7 personas que sean residentes en un mínimo de 7 estados miembros diferentes, aunque no sean de las mismas nacionalidades del país. ¿Entendimos eso? O sea, estos comités se establecen con 7 representantes. Estos representantes tienen que ser al menos residentes. Yo no dije ciudadanos, no dije, son residentes. Escuchen el término. Aunque no sean de la misma nacionalidad del país en el que residen. Yo soy francesa, pero vivo en España. Yo soy alemán, pero vivo en Francia. Yo soy griego, pero vivo en Italia. No importa. Se puede integrar este comité de 7 personas para que sean los representantes que puedan, ¿cómo se llama? Incitar a que se dé esta figura, ¿no? Y la edad que se establece tiene que ser la edad suficiente para poder votar en las elecciones del Parlamento. Generalmente son 18 años, como nosotros, ¿no? O sea, estos representantes pueden tener 19 años. Este es el primer paso en el procedimiento para incitar este mecanismo. ¿Nos quedó claro? Este primer momento, ¿sí? El segundo, una vez formado el comité ciudadano con sus 7 representantes, el segundo paso es el registro. Este comité de ciudadanos debe registrar la propuesta ante la comisión. ¿Cómo la va a presentar? Va a presentar un documento que contenga el título, el objeto, una breve descripción de la iniciativa, junto con la base jurídica de la propuesta para el acto jurídico. Me detengo. Para registrar esta iniciativa debe ser por escrito, debe llevar un título, el breve objeto, o sea, decir más o menos de qué o qué objeto persigues, la descripción de lo que es la iniciativa y su fundamento jurídico, o sea, el fundamento jurídico en el que se basa este acto. Es decir, lo que propongan de acto jurídico tiene que tener un fundamento legal, ¿no? Por ejemplo, quieren proponer que se modifique el artículo 4, hablo mucho del tránsito de personas porque es el más ejemplificativo, ¿no? El artículo 4 del Tratado de Tránsito de Personas ¿a qué comisión? A la Comisión del Parlamento. El comité, acuérdense que es lo que van a formar los ciudadanos. Cuando yo me refiero a la formación de un comité es un cuarto de personas
No pueden ir todas las personas. Entonces, el primer paso es la formación de este comité. El comité es el Comité de Ciudadanos, que se va a integrar por 7 representantes de todo ese 1/4. Estos 7 representantes son los que van a ir ante la Comisión del Parlamento de la Unión Europea y van a presentar un documento por escrito que contenga título, objeto, descripción de la iniciativa, así como las bases legales en las que se sustenta el acto jurídico que pretenden incluir en los tratados que forman parte de esta Unión Europea. Yo les dije, la Unión Europea se forma por muchos tratados en donde se tratan y son estados miembros por muchas materias. Unos estados son miembros por algunas y otros por otros. Unos adoptar la misma moneda, ¿no? Entonces todos dicen, ah, sí, yo la adopto. Otros, libre tránsito de personas. España, Francia, Portugal, Grecia, Italia, Rumania, Viena, todos estos, no hay problema, libre tránsito de personas. Pero Inglaterra, que no es el caso, es un supuesto hipotético, dice no. Yo en esta materia no soy parte de la Unión Europea. Para entrar a mi país sí requieren pasaporte. ¿Me explico? Por eso les establecían que los ciudadanos podían ser residentes de cualquiera de los países miembros, aunque no fuera la nacionalidad correspondiente, es decir, la residencia no radica en su nacionalidad, es decir, no tiene que ser un representante alemán que vive en Alemania. O ya los confundí, ya hice unas bolas tremendas. ¿Vamos bien hasta ahorita? Pues, estancia, sí. ¿Se puede determinar como instancia? Legalmente es residencia. Entonces, el segundo paso es el registro de la propuesta. Repito, esta comisión, o más bien este comité de ciudadanos, se presenta un documento con título, objeto, propuesta y bases jurídicas del acto jurídico que pretenden incluir a esta iniciativa, ¿no? Es su iniciativa, es su propuesta. ¿Cuál es el tercer paso? Bueno, o la tercera parte de este procedimiento. Son las declaraciones de apoyo. Van a decir, ¿y cómo se come esto? Porque cuando yo lo estaba estudiando dije lo mismo. Declaraciones de apoyo. ¿De qué se trata esto? Una vez que se registró la iniciativa, o sea, es decir, el documento que presenta este comité de ciudadanos, una vez que se registra ante la Comisión del Parlamento de la Unión Europea, los firmas, perdón, Elizabeth, ¿a qué te refieres con firmas? La declaración de apoyo en firmas, por lo que veo, papel o electrónico, dice por ahí, ¿no? Firmas, Sí, digo, las sí. firmas, la voluntad. Sí, es un poco lo que se pediría aquí, que tienes que juntar un número de firmas y de ciudadanos. Perdón, es que ahorita es como que me agarraste así de cómo que firmas y la signo de interrogación. Entonces, registrada la iniciativa, las organizaciones pueden empezar a recabar las declaraciones o firmas de apoyo. ¿A quién le van a recabar estas declaraciones de apoyo? Estas firmas. O como por ejemplo aquí cuando hay un candidato, ¿se acuerdan cómo eran los candidatos independientes? ¿Cómo era el procedimiento para que pudieran recabar firmas? ¿Sí saben todos cómo le tenían que hacer? ¿No? La credencial, la fotito de la credencial del elector y la firmita. Bueno, pues un poco así más o menos. ¿Y de cuántas estamos hablando de declaraciones de apoyo? ¿Cuántas tienen que reunir? Pues 1/4, ¿no? ¿Cuánto será 1/4? Pues tendremos que atender a cuánto es el número de los habitantes y de los integrantes de cada país, ¿no? Que forman la Unión Europea. Entonces, una vez que les registran el documento de la iniciativa, los organizadores del comité
¿Se van a dedicar a levantar las declaraciones de apoyo o vamos a nosotros entenderlo como las firmas, ¿no? Para ello, se les da el plazo de 12 meses. O sea, tienen un año para recabar todas las declaraciones de apoyo necesarias para que proceda, para que estas declaraciones puedan recabarse, se pueden recabar en papel o electrónicamente. O sea, las firmitas, ya ven que aquí los candidatos independientes tenían que tener la copia de la credencial del elector y la firma, ¿no? ¿O no? ¿Fue en papel o era por una aplicación del celular? Es un poco lo mismo. Entonces, este es el tercer paso dentro del procedimiento para llevar a cabo el mecanismo de iniciativa popular en la Unión Europea. Espérenme. El cuarto paso en el procedimiento es la verificación y la certificación. ¿Qué implica? Recogido el número necesario de declaraciones, ¿cuántas son las declaraciones? Un cuarto. De apoyo de un número suficiente de Estados miembros. Si les dije que eran 7 representantes, pues debemos suponer que más o menos se requieren como 7 Estados miembros, ¿no? Yo digo. Los Estados miembros, los organizadores deben presentar estas declaraciones de apoyo transcurrido o antes de transcurrido el plazo de 12 meses, deben presentarlas ante las autoridades nacionales. ¿Quiénes serán las autoridades nacionales? Si estamos hablando de la Unión Europea. Pues las autoridades de cada uno de los países de que se trate, ¿no? Si estamos hablando recogido el número necesario de declaraciones de apoyo de un número suficiente de Estados miembros, ¿quiénes serán las autoridades nacionales? Pues las autoridades nacionales de los Estados miembros de que se trate, ¿no? Competentes ante las autoridades. Las autoridades deben tener la característica, como siempre, de ser competentes y serán encargadas de certificar las declaraciones de apoyo, y cuya lista elabora la comisión a partir de la información facilitada por los Estados miembros. Te dije, de todas estas listas en donde se van a recabar las firmas, ya sea electrónica o documentalmente, ¿quién va a certificar estas firmas? ¿Quién tiene este registro de estas personas que están firmando? ¿Y quién? Pues las autoridades nacionales competentes. En nuestro caso, ¿quién sería quien te podría certificar estas declaraciones de apoyo? Muy bien, Elizabeth, el INE. Sería el INE, en nuestro caso, si fuéramos así, ¿quién certificaría estas documentales, ya fueran, bueno, documentales o electrónicas de estas declaraciones de apoyo? En su caso, firmas o... ¿Y por qué sería el INE si yo te estoy diciendo que son las autoridades nacionales? Bueno, sí, en nuestro caso nada más tenemos al INE, pero pónganse que fueran los estados, o sea, que estos estados miembros como las entidades federativas. Entonces tendrían que acudir a cada uno de los soples, ¿no? Si ponemos la similitud entre ellos y nosotros. Una vez que esta autoridad competente se les da estas declaraciones de apoyo, las autoridades a las que se les encomienda esta labor suelen ser los ministerios del Interior. Acuérdense que en Europa todavía hay monarquías, ¿no? Entonces todavía existen ministerios. Los ministerios del Interior son las autoridades competentes para dar la certificación, bueno, verificación y certificación de las declaraciones de apoyo realizadas por los comités ciudadanos que están queriendo incluir una iniciativa popular para que sea incorporada el acto jurídico a los tratados de la Unión Europea.
Esta es la cuarta, verificación y procedimiento. Ok. Y la quinta. Después de que se hizo eso por las autoridades, viene la presentación y el examen. Una vez recibida esta iniciativa, que repito, el documento en donde trae título, objeto, el desarrollo y la fundamentación legal del acto jurídico, y firmadas las declaraciones de apoyo y verificadas y certificadas, es la presentación y el examen. Recibida la iniciativa, la comisión está obligada a publicarla inmediatamente en un registro y a recibir a los organizadores, es decir, a los 7 representantes del comité, a un nivel adecuado para que puedan exponer su solicitud pormenorizadamente. ¿Qué significa esto que estoy diciendo? Una vez que se recibe esta iniciativa por la Comisión del Parlamento, o sea, a los representantes está obligada a publicarla, ¿no? Una vez que ha sido registrada. Y ya que la publicó y la registró, debe recibir a los organizadores. ¿Quiénes son los organizadores? Pues son los 7 representantes del comité de los ciudadanos que pretenden instaurar el acto jurídico, ¿no? Entonces los recibe. ¿Y qué van a hacer estos organizadores del comité? Pues van a exponer de manera, porque no es lo mismo que tú des un papelito a que lo expongas y lo expliques, ¿no? Entonces, estos miembros organizadores tienen que presentarse a exponer su iniciativa, o sea, el documento que presentaron. ¿Qué van a exponer en esta iniciativa? Pues, ¿qué es lo que pretenden? ¿Cómo quieren que se lleve a cabo? ¿Cuáles son las dificultades que puede presentar su propuesta? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Cuál es la finalidad que persigue esta iniciativa? ¿Que se mejore qué? ¿Que se quite qué? ¿Me explico? ¿Qué pretenden crear? ¿Qué pretenden modificar? ¿Qué pretenden adicionar? ¿Qué pretenden derogar? ¿O qué pretenden? ¿Qué pretenden? ¿Y qué posibles efectos puede tener este acto jurídico sobre todos los miembros que integran esta Unión Europea? Así como la fundamentación legal de ese acto jurídico. Tú no puedes llegar a querer hacer un acto jurídico que resulte, de entrada sabemos cuáles son los elementos de existencia y cuáles son los elementos de validez de un acto jurídico, ¿no? Para que un acto jurídico exista, ¿qué debe necesitar? Primero, manifestación de la voluntad. Segundo, ¿qué? Objeto lícito, ¿no? Y tercero, una formalidad. Si el acto jurídico no contiene estos 3 elementos de existencia, ¿qué pasa con el acto jurídico? Pues no existe. Tiene que tener los 3 para existir. Ahora, muy distinto son los elementos de validez. Así es, consentimiento, objeto y solemnidad. Son los de existencia o esenciales para que exista un acto jurídico. ¿Y los elementos de validez? Uno es que la manifestación o el consentimiento se haga libremente. 2, así es, validez, ausencia de vicios de la capacidad o de la voluntad, porque la capacidad es otra cosa. 3, bueno, 2 más bien, que exista capacidad de ejercicio y de goce, como dice Carla. Formalidad y licitud en el objeto. Estos son elementos de validez. Ustedes saben que si se presenta un elemento de validez, o sea que no está, hay algunos que pueden ser objetos de convalidación, ¿no? O sea, pueden ser subsanados. Los de existencia no, ¿eh? Entonces, retomando el tema, el acto jurídico o la iniciativa de acto jurídico que van a presentar este comité debe cumplir
con todo lo que estamos hablando ahorita. ¿Y para qué hacen esta exposición? Pues para, de una manera pormenorizada, presentar su iniciativa. ¿Con qué efecto? Con el efecto que este acto jurídico sea incorporado a los tratados que forman la Unión Europea. Y si es aceptada en esta audiencia, ¿qué pasará con este acto jurídico? Será publicado y celebrado por el Parlamento y surtirá efectos jurídicos para todos aquellos miembros que forman la Unión Europea. Hasta aquí. ¿Está claro todo lo que hemos platicado? Si alguien tiene alguna duda, por favor, hágamelo saber. Sin pena. Lo importante es que nos quede claro lo que hemos platicado, porque ahorita ya llegamos al punto en el que les voy a pedir que me den su opinión. Yo les voy a dar lo que a mí me corresponde opinar y ustedes me van a decir su punto de vista sobre esta figura o este mecanismo o este instrumento con las bases que ya les di. Entonces, si hablamos de la figura de la iniciativa popular o ciudadana dentro de nuestro sistema nacional, dentro de nuestra democracia representativa, como un instrumento de democracia directa en el que se pretende una participación activa de los ciudadanos en la creación, modificación o derogación, puede ser de preceptos normativos, puede ser de legislaciones, en materia constitucional puede ser la modificación de una disposición, en donde los ciudadanos ejerciendo tanto nuestra facultad como nuestra obligación. Este instrumento es un derecho, pero también es una obligación regulado en la Constitución y en la legislación de nuestro país. En comparación con cómo es manejado en el ámbito internacional, ¿qué podemos concluir? ¿A qué conclusión llegamos en nuestro sistema sobre este instrumento? Yo les voy a dar mi humilde opinión, ustedes pues me darán la suya. ¿El instrumento está regulado? Sí. ¿El instrumento es legal? Sí. Tiene lo bueno. ¿El instrumento es efectivo? ¿El instrumento es funcional? ¿El instrumento se aplica a la realidad? ¿El instrumento ha sido utilizado o será utilizado? Se los digo en mi opinión. No. En nuestro sistema, en México, el instrumento o la iniciativa popular o ciudadana no se ha llevado a cabo, no está regulado como debe de regularse legislativamente hablando, no tiene muchas dificultades de carácter práctico, de carácter funcional, de carácter, ¿cómo le podría llamar? Bueno, voy a decirlo en términos coloquiales. No está desarrollado en nuestro sistema. A pesar de estar regulado y a pesar de estar previsto y a pesar de que es muy buena la intención, esta iniciativa legislativa ciudadana en nuestro país no se aplica. Puede que se aplique. ¿En qué momento? A lo mejor en el momento en que todos los ciudadanos estemos cansados de cosas. ¿Va a proceder? ¿Puede proceder?
Sí, ¿qué tendría que suceder para que proceda? Pues que legalmente se establezca el procedimiento a seguir, ¿no? Digo, lo único que sabemos es el porcentaje, pero debe establecerse en una ley exactamente el procedimiento a seguir para que proceda, ¿no? Solo el artículo 71. Dice Berardo, yo considero que es complicado que una iniciativa popular se ponga en práctica porque, para ver, es que lo tengo que ver aquí. Porque debe ser aprobada por las dos cámaras del Ejecutivo Federal y en el caso de que el Ejecutivo no la quiera aplicar, tiene que volver a ser revisada. Pues si entendemos este concepto, pues entendemos todas las dificultades que esta figura implica, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, que me gustaría como abogada, que como defensora del sistema democrático, como defensora de las desigualdades y de que todos tengamos las mismas probabilidades, sí, que me encantaría que existiera lo que dice Berardo de la democracia consensual, en donde todos puedan ser escuchados, tanto mayorías como minorías, y que vivamos en un mundo idílico en donde todos seamos iguales y se aplique la ley como debe aplicarse. Padrísimo. Como abogada, como lo que tenemos, con los instrumentos legales, con lo que hemos platicado, en mi humilde opinión, hasta ahorita, por lo menos no en mi opinión, hasta ahorita, no hay nada. Y no se confundan con la participación ciudadana, por favor. Me gustaría oír la opinión de alguien más, para que no sienta yo que les vine a dar toda una... Elizabeth. Se me hizo muy interesante el procedimiento, aunque el modelo es distinto porque pues ahí es una Unión Europea, ahí ahí es complejo porque pues son varios países, ¿no? Por lo que decía, no se toma en cuenta la nacionalidad, sino la residencia. Digo, esta idea tal vez podría ser aquí traspolada, porque hay mucha gente que reside en México o en la entidad, si lo vemos local o federal, y que le afecta esa ley, esa legislación, aunque esté de forma transitoria. Tendríamos que ponderar ese punto. Y la otra parte que me gustó es cuando explicas, es decir, no solamente pues cumples con un requisito de las firmas y ya, ¿no? Sino también llegas y explicas el por qué. Digo, esto lo hace más interesante. Y a veces lo que México hace es de que importamos figuras y luego las dejamos plasmadas ahí, por ejemplo, el artículo 71, y dónde está el desarrollo de cómo se va a hacer. Es decir, pensar en un futuro si realmente se va a hacer y explicar bien el procedimiento en una, no sé, en un reglamento tan pequeño, pero sin embargo que haya una normatividad. Porque si se hace interesante, digamos, allá tiene efectividad. Entonces hay que ver cómo podemos hacerlo efectivo, que no solamente que quede en un artículo como un ideal, o que digas, ah, bueno, sí, ahí tienen su derecho, pero al final no se aplica. ¿Alguien más? Ya nos quedan unos minutitos. Rubén, por favor. Rubén, ¿nos escuchas? Sí, sí, buenos días. Sí, muchas Adelante, buenos gracias. días. Sí, me pareció muy interesante, digamos, la exposición de esta figura de la democracia participativa. Yo ahí, pues digamos, estoy de acuerdo en, pues digamos, que no se ha aplicado como debe ser en el caso mexicano, pero yo estoy de acuerdo en que esté establecida esta figura en nuestro marco legal, ¿no? Aunque, pues como se nos ha dicho, pues los mexicanos luego somos muy legalistas, ¿no? Se lucha mucho porque las cosas estén en la Constitución, en las leyes, pero luego el problema es lo que nos comentaba ayer, hacerlo realidad, ¿no? Pero yo estoy, digamos, pues como más de acuerdo en que esté al menos en la ley, ¿no? Y que puede ser como un proceso gradual
incremental, digamos, un poco como lo que ha pasado en la Unión Europea, pues de que se mejoró, ¿no? Yo soy como con esa idea un poco, igual un poco más positiva, digamos, pero digamos, esa es como mi opinión. Y en efecto, pues lo que se platicaba ayer también, pues hay como factores que impiden su aplicación, digamos, ¿no? Pues están desde los factores culturales, ¿no? De la poca cultura cívica de los ciudadanos, están los factores económicos que ya se hacían referencia hace un momento, los factores propios del régimen político en el país y los estrictamente jurídicos, digamos, el caso del diseño institucional, ¿no? De que está poco regulado, ¿no? En ese sentido, digamos, es un proceso, yo creo, digamos, y es incremental. En el caso mexicano, digamos, ahí no he leído a profundidad, pero he estado más o menos como involucrado en un caso que se dio de iniciativa ciudadana. No sé si recordarán cuando se habló y se puso muy de moda cuando inició en 2012 con el acceso a Internet, ¿no? De que hay varias organizaciones se organizaron, juntaron las 120,000 firmas, digamos, y presentaron la propuesta, o la iniciativa, pero no prosperó. El otro caso como más, que se avanzó más fue el caso de la ley 3 de 3, no sé si recordarán que fue en el caso del INCO, de Transparencia Mexicana, que hicieron el esfuerzo y ese tema sí avanzó, pues ahorita tenemos contemplada en la legislación, pues digamos, de que los candidatos, los partidos, los candidatos deben de presentar su 3 de 3, la parte fiscal, la patrimonial y la de interés, y también como servidores públicos, digamos, ¿no? Entonces yo en mi opinión, yo me quedo con esta idea como más positiva, digamos, pues los mexicanos lo vemos en este pequeño grupo, somos muy diversos, somos plurales, hay distintos niveles de conocimiento, de interés, de involucramiento, etcétera. Y yo creo que me quedo con esta idea del proceso y con el acuerdo de que se puede mejorar, digamos, ¿no? Si actualmente tenemos un sistema electoral un poco más robusto, digamos que tiene que ver más con la democracia representativa, yo esperaría también que avanzáramos en ese mismo sentido en la parte de la democracia participativa y de la democracia deliberativa, que es otro paso más adelante que pueden ir en paralelo, digamos, pero yo en síntesis me quedaría en esto como un proceso, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Quiero hacer una aclaración. Yo no, a lo mejor escucharon mi posición y que fuera pesimista y que no va a prosperar. No, yo estoy diciendo lo que es actualmente real. Hasta el momento no ha resultado o no están las circunstancias dadas para que sea un instrumento pleno. Pleno me refiero a, como tú lo dices bien, Rubén, esperemos que prospere como han prosperado otras cosas, que se legisle y se le dé el desarrollo que se debe. Eso es lo que esperamos. Yo también soy abogada y pretendo, y sí, y soy de abogadas de, está en la ley, adelante. No está, pues dúdalo, ¿no? Siempre he sido igual y yo me llevo, así como dicen los gringos, by the book. El librito y el papelito no mienten, ¿no? Es más, el internet sí miente, ¿no es cierto? O sea, me refiero a que lo que para mí se plasma es contundente. Lo único que quise exponerles para formar un criterio es que como abogados o no abogados, los que no lo sean, por supuesto, creo que Ruth no es abogada, o no me acuerdo quién nos dijo que no era abogada, es quienes conforme vamos evolucionando, conforme surgen nuevas necesidades, conforme surgen circunstancias, se van implementando mecanismos que poco a poco van enriqueciendo nuestra democracia. Pero también es mi papel no pintarles todo de color de rosa, ¿no? Sino decir cuáles son los pros y cuáles son los contras. ¿Es muy buena la figura? Sí. Sin embargo, es necesario y resulta necesario que
de una iniciativa por parte de los legisladores para robustecerla, para enriquecerla, para hacerla aplicable, para no hacerla complicada y que permita que los ciudadanos de manera efectiva puedan acceder a su soberanía de manera plena mediante este ejercicio. Mientras no existan disposiciones y dispositivos y normativa legal aplicable a una figura establecida, siempre va a suceder que hay lagunas. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas iniciativas que los ciudadanos tenemos derecho a interponer? Pues como no hay un desarrollo y no lo sabemos bien, siempre va a haber un pretexto de echarla para atrás. ¿Me explico? Pero bueno, espero que haya quedado completamente claro. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y pues sí, nos vemos en alguna otra plática. Les agradezco mucho y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias igualmente, maestro. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buen día.